Me llamo Robert. Tengo 64 años. Y el día que mi hijo Michael me regaló un crucero para relajarme, debería haber sabido que esa sonrisa escondía algo terrible. Pero cuando volví a casa a por mi medicación para la tensión que había olvidado, escuché a Michael hablar por teléfono con su mujer, Clare. Las palabras que salieron de su boca me helaron la sangre. No te preocupes, cariño. Es un billete de solo ida. Cuando esté en alta mar, será fácil hacerlo pasar por un accidente. Nadie sospechará de un viejo que simplemente se cayó por la borda. Antes de continuar, por favor suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. En ese momento, detrás de la puerta de mi propia casa, respiré hondo y pensé, si eso es lo que quieres, hijo mío, adelante. Pero te vas a arrepentir 3 veces. Porque mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, acababa de cometer el peor error de su vida. Si Michael pensaba que su padre era un anciano indefenso, estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Un hombre de mi edad que ha peleado toda la vida, que crió a sus hijos, perdió a su mujer, sobrevivió traiciones y desilusiones, no se rinde tan fácilmente. Si quería jugar sucio, yo le iba a enseñar cómo se hace de verdad. Pero primero necesitaba entender por qué mi propio hijo quería verme muerto. Todo había empezado 3 días antes. Cuando Michael llegó a mi casa con esa sonrisa radiante que no veía desde hacía años, traía en las manos un sobre dorado, de esos que usan las agencias de viajes elegantes. Papá, me dijo abrazándome con una euforia extraña, tengo una sorpresa maravillosa para ti. Has trabajado tanto toda la vida, te has sacrificado tanto por nosotros que Clare y yo decidimos darte un regalo especial. Cuando abrí el sobre y vi los billetes del crucero, se me llenaron los ojos de lágrimas. Un crucero por el Caribe, 7 días navegando por aguas cristalinas, visitando islas paradisíacas como las Bahamas y Turks and Caicos. Era el viaje de mis sueños que siempre había aplazado porque el dinero hacía falta en otras cosas. La educación de Michael, los gastos del hogar, emergencias familiares. Hijo, esto debe haber costado una fortuna, dije, mirando los billetes en primera clase. Papá, tu felicidad no tiene precio, contestó Michael con esa voz suave que siempre me conmovía. Te mereces esto y mucho más. Además, necesitas relajarte, salir del estrés de la ciudad, respirar el aire puro del mar. A mis 64 años he aprendido a fiarme de mis instintos. Y algo en la forma en que Michael me miró, algo en que sus ojos no buscaban los míos, me dijo que había más de lo que quería contar. Pero era mi hijo, mi único hijo, el bebé que cargué noches enteras cuando tenía fiebre, el niño al que enseñé a andar, el adolescente que apoyé en cada decisión importante. ¿Cuándo salgo?, pregunté, fingiendo una emoción que ya no sentía del todo. Pasado mañana. Papá, ya está todo arreglado. Solo tienes que presentarte en el puerto con tu equipaje. Clare se encargó de todos los detalles. Esa noche, mientras hacía la maleta, no pude quitarme una sensación extraña. Michael había estado muy distante en los últimos meses, venía menos, llamaba apenas, y de repente ese regalo generoso e inesperado. Concluí que era mi paranoia de viejo dudando de las buenas intenciones de mi hijo. Al fin y al cabo, quizá realmente se había dado cuenta de cuánto me sacrifiqué por él y por fin quería devolverme algo de esa generosidad. El día de la salida me levanté temprano, terminé de empacar y, cuando ya iba a salir, me di cuenta de que había olvidado la medicina para la tensión en el botiquín del baño. Volví a la casa, abrí la puerta con cuidado para no hacer ruido, y fue entonces cuando escuché la voz de Michael hablando por teléfono en el salón. Sí, Clare. Ya salió hacia el puerto. No sospecha nada. El plan está perfecto. Su voz sonaba fría, calculadora, completamente distinta a la voz cariñosa que usaba conmigo. Me quedé inmóvil detrás de la puerta, sintiendo como si el suelo se abriera bajo mis pies. La póliza de vida de papá es de $200,000, continuó Michael. Y con la herencia de la casa, son al menos otros 300,000. Suficiente para pagar todas mis deudas y empezar de nuevo. Se me paró el corazón. Mi propio hijo hablaba de mi muerte como si fuera un negocio, una transacción fría y calculada. No te preocupes, cariño, dijo después. Un hombre de su edad en el mar, estas cosas pasan. Nadie va a hacer preguntas incómodas y nosotros seremos los perfectos afligidos.
Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no de tristeza. Era una mezcla de rabia, decepción y una determinación que no sentía desde hacía años. En ese momento entendí que había criado a un monstruo, y que si quería sobrevivir tendría que ser más listo que él. Salí de la casa en silencio, fingiendo no haber oído nada. Pero mi mente ya funcionaba a toda marcha. Tenía que llegar al puerto. Tenía que subir a ese barco. Pero ahora sabía que cada paso que diera me acercaba al peligro. Durante todo el trayecto en taxi, viendo las calles de la ciudad pasar por la ventana, no dejaba de pensar cómo había llegado a esto. Yo, Robert Sullivan, había dedicado mi vida a ser el padre perfecto. Me casé joven, con 20 años, con la madre de Michael. Trabajé como contable en una pequeña firma durante 15 años, ahorrando cada céntimo para dar a mi familia la mejor vida posible. Cuando mi esposa murió de cáncer, Michael tenía solo 12 años, y decidí que mi prioridad sería asegurar que no le faltara nada. Dejé el trabajo para cuidarlo a tiempo completo. Vendí el coche, empeñé mi colección de relojes, usé todos mis ahorros para pagar la universidad más cara de la ciudad, Columbia. Mientras otros padres de mi edad salían con amigos, viajaban, se divertían, yo me quedé en casa haciendo contabilidad freelance para ganar algo extra para los gastos de Michael. Nunca me quejé, nunca le cobré nada. Pensé que estaba criando a un buen hombre, alguien que valoraría todo lo que su padre había hecho por él. ¡Qué iluso fui! Cuando Michael se casó con Clare hace 5 años, me alegré tanto. Pensé que por fin tendría la familia con la que siempre soñé, nuera, nietos, reuniones llenas de amor. Pero a Clare no le caía bien. Desde el primer día vi en sus ojos ese desprecio que algunas mujeres sienten por sus suegros, como si yo fuera una molestia en su matrimonio perfecto. Y Michael, mi querido Michael, empezó a cambiar. Las visitas fueron menos frecuentes, las llamadas más cortas, las excusas más elaboradas. Cuando preguntaba por su trabajo me daba respuestas vagas. Cuando hablaba de planes cambiaba de tema. Ahora, sentado en la parte trasera del taxi, entendí que había señales por todas partes y que yo había elegido ignorarlas. Como aquella vez, 6 meses atrás, que llegué a su casa sin avisar y lo encontré discutiendo acaloradamente por teléfono sobre dinero. Se puso nervioso al verme, colgó rápido y dijo que era un problemilla en el trabajo. O cuando oí a Clare decirle a una amiga que si su suegro no viviera tan cerca tendrían más espacio. Cuando se lo comenté a Michael me dijo que lo había entendido mal, que a Clare le caía bien. Pero a veces las mujeres dicen cosas que no piensan en serio. Siempre encontraba excusas para defenderlos, para justificar su comportamiento, para convencerme de que mi imaginación me jugaba malas pasadas. Pero ahora, con la verdad dándome de lleno, comprendí que mi hijo había estado planeando esto desde hace mucho. No fue una decisión impulsiva. Fue un plan calculado, pensado y elaborado con la frialdad de un asesino profesional. El taxi se detuvo frente al puerto. El crucero imponía, un gigante blanco de 12 pisos que se elevaba hacia el cielo como un edificio flotante. Cientos de personas embarcaban con sus maletas, familias ilusionadas, parejas sacando fotos, niños correteando. Todos disfrutarían 7 días maravillosos en el mar. Yo, según el plan de mi hijo, no volvería. Pero al arrastrar la maleta hacia la entrada del barco, una sonrisa empezó a dibujarse en mis labios. Michael había cometido un gravísimo error al subestimarme. Había creído que su padre era un anciano tonto e indefenso. Lo que no sabía es que durante todos esos años de silencio, sacrificio y aparente sumisión, yo había estado observando, aprendiendo, guardando información. No era el hombre ingenuo que él pensaba. Cuando entregué la documentación para embarcar, la empleada me sonrió con esa cordialidad profesional que tienen con todos los pasajeros. «Señor Sullivan, qué emocionante. ¿Es su primera vez en un crucero?», preguntó. «Sí», respondí, manteniendo la voz dulce y frágil que todo el mundo espera de un hombre de mi edad. «Mi hijo me lo regaló. Necesito relajarme». «Qué hijo tan atento», comentó la empleada mientras comprobaba mis papeles. «Seguro que lo va a echar mucho de menos estos 7 días». Si ella supiera, pensé. Si ella supiera que el plan de él era que estos fueran mis últimos 7 días. Pero mientras subía por la pasarela hacia el interior del barco ya estaba trazando mi propia estrategia.
Tenía 7 días para convertirme de víctima en cazador. 7 días para reunir las pruebas que necesitaba, 7 días para preparar la sorpresa que le tenía a Michael. Mi camarote estaba en la 8ª planta, con vista al mar. Bonito, elegante, con una cama cómoda y un pequeño balcón privado. Michael había pagado lo mejor, probablemente pensando que sería más fácil hacer desaparecer a alguien desde un balcón que desde dentro del barco. Dejé la maleta sobre la cama y me senté un momento a pensar. Necesitaba un plan, aliados y, sobre todo, pruebas. Porque saber la verdad era una cosa. Poder demostrarla, otra muy distinta. Cogí el teléfono y marqué un número que había guardado meses atrás pero nunca usé. Era el número de Frank Harrison, un detective privado que conocí cuando a una vecina le surgió un problema con su exmarido. Me dio su tarjeta y me dijo que si alguna vez necesitaba ayuda no dudara en llamarle. Detective Harrison, contestó una voz grave tras 3 timbres. Hola, soy Robert Sullivan. Nos conocimos hace unos meses en el centro comunitario OPE, lo del problema de la vecina. No sé si se acuerda de mí. Claro que me acuerdo, señor Sullivan. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré hondo antes de continuar. Necesito contratarle para un caso muy delicado. Mi hijo está intentando matarme. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Probablemente pensó que era un viejo paranoico con problemas familiares triviales. Señor Sullivan, ¿está seguro de lo que está diciendo? Son acusaciones muy graves. Estoy totalmente seguro. Escuché a mi hijo planear mi muerte. Ahora mismo estoy en un crucero, y él cree que este será un viaje de solo ida para mí. Necesito que investigue sus finanzas, sus deudas, todo lo que pueda encontrar. Y necesito que me ayude a reunir pruebas de lo que está planeando. ¿Dónde se encuentra? Preguntó. En el Star of the Sea, que zarpa dentro de media hora rumbo a las islas del Caribe. Estaré sin contacto 7 días, pero cuando regrese, quiero tener la máxima información posible sobre mi hijo, Michael Sullivan. Entendido. Le enviaré por mensaje el número de mi cuenta bancaria para que me transfiera $500 como adelanto. Y, señor Sullivan, dígame una cosa. Tenga mucho cuidado. Si lo que me cuenta es cierto, corre un peligro real. No haga nada que ponga su seguridad en riesgo. Detective, llevo 64 años viviendo en este mundo. He sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a criar a un hijo solo. Me he sacrificado toda la vida por los demás. Créame, no voy a permitir que mi propio hijo me derrote. Después de colgar con el detective Harrison, me quedé sentado en mi camarote con una mezcla extraña de miedo y determinación. El barco ya se movía, alejándose del puerto, y sabía que cada milla que nos separaba de la costa me acercaba al momento en que Michael esperaba que se ejecutara su plan. Pero había algo que Michael no conocía sobre su padre, no era el hombre frágil que él suponía. Durante todos estos años de aparente sumisión, había estado observando, aprendiendo, guardando secretos que ni él ni Clare podían imaginar. Decidí que lo primero era explorar el barco, conocer cada rincón, cada salida, cada lugar donde alguien pudiera intentar hacerme daño. Si iban a fingir un accidente, tenía que estar preparado para cualquier situación. Salí de mi camarote y comencé a andar por los pasillos del crucero. Era impresionante. Restaurantes elegantes, casinos, tiendas, una piscina gigantesca en la cubierta superior, teatros, bibliotecas. Era como una ciudad flotante llena de vida y alegría. Pero yo no estaba allí para divertirme. Estaba allí para sobrevivir. Mientras caminaba, observé las cámaras de seguridad. Había muchas, prácticamente en todos los pasillos y zonas públicas. Eso era algo que me tranquilizó. Sería difícil hacer desaparecer a alguien en un lugar tan vigilado sin despertar sospechas. Sin embargo, también advertí que los balcones privados de los camarotes no tenían cámaras, y el mío tenía un balcón. Michael había sido muy astuto al elegir ese camarote en concreto. En el restaurante principal, almorzando solo en una mesa junto a la ventana, comencé a fijarme en los demás pasajeros. La mayoría eran familias de vacaciones, parejas mayores celebrando aniversarios, grupos de amigos pasándolo bien. Todos parecían inocentes, normales, felices. Fue entonces cuando lo vi, un hombre aproximadamente de mi edad, sentado solo en una mesa cercana,
leyendo un libro mientras comía. Tenía el pelo plateado, peinado con esmero, y vestía un elegante traje azul. Algo en su postura me decía que era un hombre fuerte e independiente. Nuestros ojos se encontraron por casualidad y me sonrió con esa cordialidad que solo algunos de nuestra generación saben compartir. Decidí acercarme. Disculpe, dije, tímido. ¿Le importaría si me siento con usted? Odio comer solo. Siéntese, por favor, respondió con voz cálida y un ligero acento que no supe identificar. Soy Carl Anderson, de Denver. ¿Y usted? Robert Sullivan, de Chicago. Un placer, Carl. Mientras conversábamos durante el almuerzo, descubrí que Carl tenía una historia parecida a la mía en muchos aspectos. Era viudo, había criado hijos solo, había trabajado toda su vida y ahora, por primera vez en décadas, hacía algo solo para él. Mis hijos me insistieron tanto que hiciera este viaje, me dijo mientras bebía su café. Dijeron que era hora de que me relajara, de disfrutar la vida. Al principio me resistí, pero al final cedí. Igual que yo, contesté, sintiendo una conexión inmediata. Mi hijo Michael me regaló este crucero. Dice que necesito alejarme del estrés de la ciudad. Algo en la mirada de Carl me hizo sentir que podía confiar en él. Había una inteligencia en sus ojos, una sabiduría que solo da la experiencia de haber vivido mucho y aprendido a leer a la gente. Robert, me dijo, bajando la voz, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Parece preocupado, tenso. Esa no es la actitud típica de alguien en un viaje soñado. Por un momento pensé en contárselo todo, pero recordé las palabras del detective Harrison sobre no poner mi seguridad en riesgo. Decidí ser cauteloso. Es la primera vez que hago un crucero. Todo es tan nuevo, tan distinto, supongo que estoy un poco nervioso. Carla sintió comprensivo, pero vi en sus ojos que no me creía del todo. Este hombre tenía experiencia leyendo entre líneas. Mire, Robert, dijo, inclinándose. No nos conocemos, pero llevo 62 años y he aprendido a reconocer cuando un hombre está en problemas. Si necesita hablar o si necesita ayuda con cualquier cosa, no dude en buscarme. Mi camarote es el 12 y 47, en la planta 12. Sentí un calor en el pecho que no había sentido en meses. Un completo desconocido me ofrecía más apoyo genuino que mi propio hijo en años. Gracias, Carl. ¿De verdad? Dije. Sí, respondió. Y mi camarote está muy cerca del suyo. El mío es el 8 y 47, en la planta 8. Perfecto, seremos vecinos de barco. Después de comer, exploré más del crucero y fui a la biblioteca, donde encontré ordenadores con acceso a Internet. Era limitado y caro, pero podía enviar mensajes cortos. Me senté delante de uno y escribí un correo rápido al detective Harrison. Estoy bien. Investigue especialmente las deudas por juego de Michael. Creo que ahí está la clave. Tengo un nuevo aliado en el barco. Mantendré contacto cuando pueda. Robert. Luego fui al casino del barco, no a apostar, sino a observar. Quería entender cómo funcionaba el mundo de las apuestas, qué clase de deudas podía acumular alguien, cómo la gente llegaba a desesperarse tanto que consideraba el asesinato como solución. Vi a hombres y mujeres apostando grandes cantidades con la naturalidad con la que otros compran una revista. Vi la euforia al ganar y la desesperación al perder. Vi a algunos jugadores en una espiral descendente, apostando cada vez más en un intento de recuperar lo perdido. Y entonces lo entendí. Michael no era solo un hijo desagradecido, era un hombre desesperado, probablemente con deudas enormes, que veía la muerte de su padre como la única solución a sus problemas financieros. Esa noche, cenando en el restaurante principal, me topé de nuevo con Carl. Esta vez se acercó a mi mesa sin que yo lo invitara. Robert, dijo sentándose frente a mí, he estado pensando en nuestra conversación de esta tarde y necesito decirle algo. No parece un hombre de vacaciones. Parece un hombre que huye de algo o que planea algo. Me quedé en silencio un momento, evaluando cuánto podía revelar. Carl, dije al fin, ¿alguna vez ha descubierto que alguien a quien quiere profundamente lo traicionó de la peor manera? Sus ojos se suavizaron y vi un destello de reconocimiento. Sí, respondió. Mi socio en el negocio. Descubrí que llevaba años apropiándose de fondos de la empresa,
Casi nos lleva a la bancarrota. ¿Qué hizo? Pregunté. Lo que tocó hacer, contestó. Reuní todas las pruebas, lo enfrenté y me aseguré de que pagara por lo que había hecho. Robert, hablamos de su hijo. Necesitaba un aliado, alguien en quien confiar durante esos 7 días cruciales. Carl ya había demostrado que podía guardar secretos familiares difíciles. Carl, le dije mirándole a los ojos, mi hijo está intentando matarme. Tengo 7 días para detenerlo y probar lo que planea. La expresión de Carl cambió al instante. No fue sorpresa ni incredulidad, fue la mirada de un hombre que ha vivido lo suficiente para saber que las familias esconden los secretos más oscuros. Robert, susurró, cuénteme todo desde el principio. Durante los siguientes 40 minutos le relaté toda la historia, el regalo del crucero, la conversación telefónica que había escuchado, las deudas por juego que sospechaba de Michael, la póliza de vida y la herencia que esperaba obtener tras mi muerte. Carl escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, guardó silencio unos instantes, procesando la información. Robert, dijo finalmente, esto es muy grave. Está en peligro, pero también me parece que usted ya tiene un plan. Estoy empezando a tener uno, respondí. He contratado a un detective privado para investigar las finanzas de Michael, pero necesito más que eso. Necesito pruebas concretas de sus intenciones. Testigos. Evidencias que un juez no pueda ignorar. ¿Y cómo piensa conseguir todo eso estando en este barco? Preguntó. Ahí es donde necesito tu ayuda, Carl, le expliqué. Michael intentará comunicarse conmigo durante el viaje. Me llamará, me enviará mensajes fingiendo ser el hijo preocupado. Cada una de esas conversaciones será una oportunidad para que se delate. Carl asintió despacio, empezando a entender hacia dónde iba mi plan. ¿Quieres grabar? Propuso. Exactamente. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito testigos. Alguien sin vínculo emocional con Michael, alguien creíble. Cuenta conmigo, dijo Carl sin dudar. Pero Robert, hay otra cosa que deberíamos considerar. Si Michael planea simular un accidente en este barco, es posible que haya alguien más involucrado, alguien del propio crucero trabajando con él. Esa posibilidad no se me había ocurrido y me heló la sangre. ¿Crees que Michael podría haber sobornado a alguien de la tripulación? Pregunté. Es posible, contestó. O podría haber contratado a alguien para que se hiciera pasar por pasajero. Robert, tiene que estar muy alerta en los próximos días. No confíe en nadie salvo en mí. No acepte bebidas de extraños. No esté solo en lugares aislados, especialmente en su balcón. Yo ya había pensado en el balcón, era un lugar muy conveniente y muy íntimo. Exacto. Dije. Mira, propuso Carl, ¿por qué no pasa las noches en mi camarote? Tengo una suite con sofá-cama. Así estaremos juntos, y si alguien viene a buscarte a tu habitación, no te encontrarán. La generosidad de Carl me conmovió profundamente. Aquel hombre, que me conocía desde hacía apenas horas, estaba dispuesto a arriesgar su propia seguridad para ayudarme. No puedo pedirte eso, Carl, dije. Si Michael ha sobornado a alguien en este barco. Robert, me interrumpió con firmeza, tengo 62 años. Crié a 4 hijos y enterré a una esposa. Dirigí mi empresa durante 30 años. No le tengo miedo a un mocoso malcriado que quiere matar a su padre por dinero. Además, añadió con una sonrisa pícara, hace tiempo que no vivo una aventura emocionante. Esa noche, después de cenar, Carl me ayudó a llevar algunas de mis cosas a su camarote. Era mucho más grande que el mío, con el salón separado del dormitorio y un balcón más amplio. Lo más importante, tenía 2 camas, así podríamos vigilarnos mutuamente. Mientras ordenábamos mis pertenencias, Carl me preguntó con detalle por Michael, su carácter, sus hábitos, su relación con Clare. Dime, Robert, me preguntó, ¿siempre fue manipulador Michael o esto es algo nuevo? Siempre fue muy listo, respondí. Desde pequeño supo qué decir para conseguir lo que quería. Pero pensé que era la típica picardía infantil. Nunca imaginé que llegara a esto. ¿Y Clare? ¿Cómo se llevan? Insistió. Al principio parecían muy enamorados, pero en los últimos años noté tensión.
Clare siempre se queja del dinero, que necesitan una casa más grande, vacaciones más caras, un coche mejor. Y Michael siempre promete que las cosas mejorarán. Ahora ya sabemos de dónde pensaba sacar ese dinero, comentó Carl con tono sombrío. Alrededor de las 10, sonó mi teléfono. Era Michael. Carl y yo nos miramos. Había llegado la hora de poner el plan en marcha. Recuerda, susurró Carl mientras preparaba su propio teléfono para grabar. Haz que hable. Haz que se delate. Respiré hondo y contesté. Hola, hijo. Hola, papá. ¿Cómo va el crucero? ¿Te lo estás pasando bien? Su voz sonaba perfectamente normal, cariñosa, preocupada. Si no hubiera escuchado su conversación con Clare, habría creído que realmente se preocupaba por mí. Es maravilloso, hijo. El barco es increíble. Mi camarote es muy cómodo. Muchas gracias por este regalo tan generoso. De nada, papá. Te lo mereces. ¿Has conocido gente nueva? ¿Haces amigos? Sí, contesté. Conocí a un caballero muy amable, Carl. Estamos comiendo juntos. Hubo una pausa casi imperceptible antes de que Michael respondiera. Está bien, papá. Es importante que no estés solo. Pero también ten cuidado. En estos cruceros, a veces hay gente que se aprovecha de los pasajeros mayores. Carl me miró con los ojos muy abiertos. Michael acababa de sembrar la duda sobre cualquiera que pudiera ser mi aliado. No te preocupes, hijo. Soy muy precavido. Pero dime, ¿cómo van las cosas por ahí? ¿Cómo está Clare? Todo bien, papá. Clare te manda un abrazo. Dice que espera que te lo estés pasando muy bien y que te relajes por completo. ¡Qué detalle de su parte! Michael, ¿puedo preguntarte algo? Claro, papá. Lo que quieras. ¿Por qué decidiste regalarme este viaje ahora? Quiero decir, fue tan repentino, tan inesperado. Otra pausa, esta vez más larga. Bueno, Clare y yo hemos estado hablando mucho de ti últimamente. Nos dimos cuenta de que te ves muy cansado, muy estresado, y pensamos que necesitabas un descanso para alejarte de todo por un tiempo. ¿Alejarme de todo? Repetí, mirando a Carl, que apuntaba cada palabra. Sí, papá. A veces necesitamos desconectar por completo de la rutina, ¿no? Supongo que sí. Michael, ¿puedo confesarte algo? Por supuesto, papá. Al principio me sentí un poco culpable por aceptar un regalo tan caro. Debe haber costado mucho dinero. Papá, por favor, no te preocupes por eso. El dinero no es un problema. Además, es una inversión en tu bienestar, y eso no tiene precio. Carl escribió en un papel y me lo mostró. Pregunta por el regreso. Michael, una pregunta tonta. ¿Tienes una copia de mi billete de vuelta? Porque revisé mis documentos y solo encontré el de ida. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que por un momento pensé que la llamada se había cortado. Michael, ¿sigues ahí? Sí, papá. Perdón. Clare me estaba diciendo algo sobre los billetes. No te preocupes. La agencia de viajes tiene todo organizado. Tú solo tienes que disfrutar del viaje y nosotros nos ocupamos de los detalles. Pero, Michael, quiero estar seguro de que podré volver. ¿Podrías consultar mañana con la agencia y confirmármelo? Papá, por favor, confía en mí. Todo está perfectamente organizado. No tienes de qué preocuparte. Solo relájate y disfruta. Ese es el objetivo del viaje. De acuerdo, hijo. Confío plenamente en ti. Perfecto, papá. Te quiero mucho. Que sueñes bonito. Yo también te quiero, Michael. Buenas noches. Cuando colgué, Carl y yo permanecimos en silencio unos minutos, procesando lo que acabábamos de oír. Robert, dijo por fin Carl, esa conversación fue muy reveladora. La forma en que evitó la pregunta sobre el billete de regreso, la manera en que te tranquiliza diciéndote que no te preocupes por nada. Es como si intentara mantenerte en un estado de falsa seguridad. Y la pregunta de si estaba haciendo amigos, añadí. Es como si evaluara si tenía aliados, si habría alguien que notara si me pasaba algo. Exacto. Robert,
Mañana tenemos que ir a la oficina del barco y verificar personalmente el estado de tu billete de vuelta. Quiero ver con mis propios ojos que reservó realmente Michael. A la mañana siguiente, Carl y yo nos levantamos temprano con una misión clara. Después de desayunar en su camarote para evitar exponerme innecesariamente en los restaurantes, fuimos directamente a la oficina de atención a pasajeros en la tercera planta del barco. Era un espacio elegante, con varios mostradores atendidos por empleados uniformados. Nos acercamos a una joven llamada Patricia, según su placa, que nos recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, señores. ¿En qué puedo ayudarles?» «Buenos días», respondí, tratando de mantener la voz serena. «Necesito verificar mi itinerario completo. Mi nombre es Robert Sullivan, camarote 847. Patricia tecleó rápido en su ordenador y frunció levemente el ceño. «Señor Sullivan, veo aquí que tiene reservado el crucero de 7 días por el Caribe», pero se detuvo, mirando la pantalla con confusión. «¿Pero qué?», preguntó Carl, notando la vacilación en la voz de la empleada. «Es un poco extraño. Veo que tiene un billete de ida, pero no aparece ninguna reserva para el vuelo de regreso a Chicago. Normalmente, nuestros paquetes incluyen transporte completo de ida y vuelta». Sentí como si me dieran un puñetazo en el estómago. Aunque ya sabía la verdad, oír la confirmación oficial dolía. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Carl, fingiendo estar tan confundido como yo. «Pues significa que, cuando el crucero termine en 7 días, no tiene una forma de volver a casa. Podría ser un error del sistema. O quizá quien compró el paquete pensó añadir el vuelo de regreso más adelante». «¿Quién compró este paquete?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Patricia revisó de nuevo. «Aquí dice que lo compró Michael Sullivan con una tarjeta a su nombre». «¿Es familiar suyo?». «Es mi hijo», respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y rabia. «Ah, bueno, entonces seguro él se ocupará de comprarle el regreso. Pero, señor Sullivan, le recomiendo comunicarse pronto con él, porque los vuelos de Miami a Chicago suelen llenarse rápido, especialmente en esta época del año». Carl y yo nos miramos con intención. «Patricia», intervino Carl, «¿sería posible que el señor Sullivan compre ahora mismo su vuelo de regreso para asegurarse el asiento?». «Por supuesto. Déjeme comprobar disponibilidad». Patricia tecleó varios minutos. «Tengo disponibilidad en un vuelo que sale el sábado a las 3 de la tarde, el día que termina el crucero. El coste sería de $750. «Lo quiero», dije de inmediato, sacando mi tarjeta. Mientras Patricia procesaba la compra, Carl me susurró al oído. «Robert, acabamos de conseguir nuestra primera prueba. Michael, deliberadamente, no compró tu billete de regreso. Eso muestra intencionalidad premeditada». Al salir de la oficina, decidimos caminar por la cubierta para hablar en privado. El día estaba precioso, con sol brillante y una brisa suave, pero yo no podía disfrutar de nada sabiendo lo que sabía. «Carl», dije mientras caminábamos junto a la barandilla, «cada prueba que encontramos me duele más. Es como descubrir una y otra vez que mi propio hijo quiere verme muerto». «Lo sé, Robert, pero cada prueba también te protege más. Mira lo que acabamos de hacer. Ahora tienes tu billete de vuelta, y además hemos documentado que Michael nunca pretendía que regresaras con vida». En ese momento, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Michael. «Buenos días, papá. ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien en tu camarote?». Le enseñé el mensaje a Carl. «Está comprobando si estás en tu camarote», me dijo. Apostaría a que esperaba que respondieras desde ahí. Decidí probar algo. Respondí: «Buenos días, hijo. Dormí muy bien. Estoy en la cubierta tomando el sol. El barco es una maravilla». La respuesta llegó casi de inmediato. «Qué bien, papá. Disfruta mucho. ¿Ya has explorado todo el barco?». Otra pregunta extraña. ¿Por qué le importaba cuánto había explorado? «Todavía no lo he visto todo. Es muy grande. Ayer conocí los restaurantes y el casino. Hoy quiero ver la piscina y quizá el spa». «Perfecto, papá. Solo ten cuidado cerca de las barandillas».
A veces la gente se marea con el movimiento del barco y puede perder el equilibrio. Carl leyó el mensaje por encima de mi hombro y se le puso la cara pálida. Robert, susurró. Acaba de sugerir cómo vas a morir. Un accidente cerca de las barandillas. Lo sé, respondí, sintiendo un escalofrío pese al sol. Está sembrando la idea, preparando el terreno para cuando la noticia llegue a tierra. Le contesté a Michael, no te preocupes, hijo. Soy muy cuidadoso. Siempre me mantengo lejos de los bordes. Eso espero, papá. Te quiero mucho y quiero que vuelvas sano y salvo. Qué ironía, Michael hablando de que quería que volviera sano y salvo cuando él mismo había planeado que nunca regresara. El resto del día, Carl y yo detallamos nuestro plan. Decidimos que necesitábamos más pruebas, más grabaciones, más evidencias de las verdaderas intenciones de Michael. También concluimos que era crucial identificar si había alguien más en el barco trabajando con él. Carl sugirió prestar atención a cualquier miembro de la tripulación que mostrara un interés especial en mí o a cualquier pasajero que pareciera vigilarme. Esa tarde, mientras estábamos junto a la piscina, noté que un hombre de unos 40 años nos observaba desde la barra. Llevaba una camisa verde y pantalón largo, algo extraño para estar al lado de una piscina. Cada vez que lo miraba, apartaba la vista con rapidez. Carl, susurré. Ese hombre de la barra, el de la camisa verde. Fíjate, nos está vigilando. Carl giró discretamente la cabeza para verlo. Sí, lo veo. Y tienes razón. Su comportamiento es sospechoso. Hagamos una prueba. Carl se levantó y caminó hacia el otro lado de la piscina como si fuera al baño. Yo me quedé en mi sitio observando al hombre. Efectivamente, sus ojos me siguieron todo el tiempo, ignorando por completo a Carl. Cuando él volvió, confirmó lo que ya sabía. Robert, ese hombre te está observando a ti, específicamente. Cuando me fui, no me prestó atención. Tenía la mirada fija en ti. ¿Qué hacemos? Seamos muy listos. Levántate y camina hacia el ascensor. Yo me quedaré aquí para ver si te sigue. Hice exactamente lo que Carl sugirió. Me levanté, recogí mis cosas despacio y caminé hacia el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, miré hacia atrás con discreción. El hombre de la camisa verde se había levantado de la barra y venía en mi dirección. Entré rápido en el ascensor y pulsé el botón del piso 12, donde estaba el camarote de Carl. Cuando las puertas se cerraron, sentí un alivio temporal y una confirmación aterradora. Michael tenía, definitivamente, a alguien vigilándome en el barco. 15 minutos después, Carl llegó al camarote. Robert, tenías razón. Ese hombre te siguió hasta el ascensor. Cuando vio que subías, él tomó el siguiente. Es claramente sospechoso. ¿Qué hacemos ahora? Si Michael tiene a alguien aquí, estoy en un peligro real. Vamos a ser más astutos que ellos, respondió Carl con determinación. Mañana vamos a confrontar a ese hombre, pero de forma segura. Vamos a lograr que se delate, igual que estamos haciendo con Michael. Esa noche, mientras cenábamos en el camarote de Carl para evitar exponernos en restaurantes públicos, sonó de nuevo mi teléfono. Esta vez era Clare. Hola, Robert. Soy Clare. ¿Cómo va el crucero? Era la primera vez en meses que me llamaba directamente. Su voz sonaba forzadamente alegre. Hola, Clare. Qué sorpresa escucharte. El crucero es precioso. Muchas gracias. Me alegro, Robert. Michael me dijo que hablaron ayer y que estás muy contento. Eso nos da mucha tranquilidad. Carl activó la grabación en su teléfono. Sí, me lo estoy pasando muy bien. Aunque, tengo una pregunta, Clare. Ayer fui a la oficina del crucero y me dijeron que no tengo billete de regreso. ¿Sabes algo de eso? Hubo una larga pausa antes de que Clare respondiera. Ay, Robert, qué raro. Michael se encargó de todos los detalles. Quizá hubo un error en el sistema. Pero no te preocupes, nosotros nos ocupamos de solucionarlo. ¿Segura? Porque ya compré mi propio billete para quedarme tranquilo. Otra pausa. ¿Ya compraste tu billete de regreso, Robert? No era necesario. Íbamos a encargarnos nosotros.
Es que me dio un poco de miedo quedarme tirado en Miami sin forma de volver a casa. Claro, claro. Lo entiendo perfectamente. Bueno, Robert, te dejo para que sigas disfrutando. Nos vemos cuando vuelvas. Clare, antes de colgar, ¿puedo preguntarte algo? Sí, dime. ¿Por qué decidieron regalarme este viaje ahora? Michael me dijo que habían hablado de mí, pero no explicó qué los motivó exactamente. Pues, es que últimamente te hemos notado muy cansado, Robert, muy estresado. Y pensamos que necesitabas un descanso prolongado. ¿Un descanso prolongado? Sí, ya sabes, alejarte de todo por un tiempo. A veces necesitamos desconectar por completo de la rutina diaria. Las mismas palabras que había usado Michael, como si hubieran ensayado la respuesta. Entiendo. Pues muchas gracias por preocuparse por mí. De nada, Robert. Cuídate y disfruta cada momento. Cuando colgué, Carl y yo nos miramos en silencio. Robert, dijo por fin, esa conversación fue aún más reveladora que la de ayer con Michael. Clare está claramente involucrada en el plan. La forma en que se puso nerviosa cuando dijiste que ya habías comprado el billete de regreso. Es como si hubieras arruinado algo que tenían planeado. Al tercer día de crucero, Carl y yo decidimos que había llegado el momento de enfrentar al hombre de la camisa verde que me vigilaba, pero lo haríamos con astucia, en un lugar público y seguro. Después del desayuno, bajamos al casino del barco. Era el lugar perfecto, lleno de gente, con muchas cámaras de seguridad y personal de la tripulación siempre cerca. Carl ideó un plan brillante. Robert, me explicó mientras caminábamos hacia el casino, yo me sentaré en una mesa de póker cerca de la entrada. Tú te sentarás solo en una de las máquinas tragaperras. Cuando ese hombre aparezca, porque estoy seguro de que lo hará, vas a actuar como si estuvieras un poco bebido, como si hubieras tomado de más en el desayuno. ¿Por qué? Para que se confíe. Para que piense que estás vulnerable. Los depredadores atacan cuando creen que la presa es débil. Si realmente está trabajando con Michael, aprovechará la oportunidad para acercarse a ti. El plan funcionó a la perfección. Apenas llevaba 20 minutos en las tragaperras, fingiendo un ligero tambaleo y murmurando para mí como si estuviera mareado, cuando vi acercarse al hombre de la camisa verde. Esta vez llevaba una camisa amarilla, pero era sin duda la misma persona. Alto, pelo negro, unos 40 años, con una sonrisa que intentaba parecer amable pero me puso los pelos de punta. Disculpe, señor, me dijo, acercándose a mi máquina. ¿Se encuentra bien? Parece un poco cansado. Oh, sí, respondí, arrastrando un poco las palabras. Creo que tomé demasiadas mimosas en el desayuno. Estas vacaciones me están volviendo loco. Sonrió y vi en sus ojos que había caído en la trampa. ¿Es su primera vez en un crucero? Preguntó, sentándose en la máquina de al lado. Sí, mi hijo me regaló este viaje, dije. No, se quedó en Chicago. Esto es solo para mí. Un regalo especial para que me relaje por completo. El hombre asintió y vi cómo le brillaron los ojos con esa información. Entonces tiene que aprovecharlo al máximo. ¿Ya ha explorado todo el barco? Casi todo. Ayer estuve en la cubierta superior viendo el atardecer. Es precioso, pero da un poco de miedo estar tan cerca del agua. ¿Miedo? ¿Por qué? Oh, es que soy muy torpe, dije, riéndome como si estuviera realmente bebido. Siempre me da miedo acercarme demasiado a las barandillas. Con el balanceo del barco, puedes caerte tan fácilmente. La expresión de su rostro cambió de forma sutil. Era como si hubiera recibido una información muy valiosa. Hace bien en tener cuidado, dijo con una voz ahora más calculadora, especialmente de noche. Las cubiertas se vuelven resbaladizas con la humedad del mar. ¿De verdad? Oh, qué terrible. Bueno, entonces será mejor que me quede en mi camarote después de cenar. ¿En qué planta está su camarote? Ahí estaba la pregunta que esperábamos. En la octava, el 847. Tiene un balcón precioso, pero como le digo, me da miedo asomarme demasiado. El hombre sonrió de un modo que me heló la sangre. Bueno, señor, ha sido un placer. Espero que disfrute mucho el resto del crucero.
Se levantó y se alejó con rapidez. Desde donde estaba, vi que se dirigía directamente a los teléfonos públicos del barco. Carl había observado toda la conversación desde su mesa de póker. Cuando el hombre se marchó, él también se levantó y lo siguió con discreción. 15 minutos después, Carl volvió a buscarme con expresión de urgencia. «Robert, tenemos que hablar en privado ahora mismo». Subimos a toda prisa a su camarote y Carl cerró con el pestillo. «Robert, ese hombre hizo una llamada en cuanto dejó de hablar contigo. No pude oír toda la conversación, pero escuché claramente esto. Sí, está en el 847, planta 8, con balcón. Dice que le da miedo acercarse a las barandillas. Perfecto para lo que necesitamos». Sentí como si se me escapara el aire de los pulmones. «Carl, ¿estás absolutamente seguro de lo que oíste?» «Totalmente, Robert. Ese hombre trabaja para Michael y ahora sabe exactamente dónde encontrarte y cuál es la mejor manera de hacer que tu muerte parezca un accidente». Me senté en el sofá, sintiendo el peso de la realidad caer sobre mí como una avalancha. ¿Qué hacemos ahora? Si Michael tiene a alguien aquí y ese alguien ya sabe cómo planean matarme. «Nos vamos a adelantar», respondió Carl con una determinación que me calmó. «Robert, no volverás a poner un pie en tu camarote en lo que queda de viaje. Te quedarás aquí conmigo, donde estás seguro. Pero, lo más importante, vamos a tender una trampa». «¿Qué clase de trampa?» «Mañana por la noche es la gala del capitán. Todo el mundo estará en el salón principal hasta tarde. Será la noche perfecta para que alguien intente entrar en tu camarote o esperarte en el balcón. Carl, no voy a usar mi vida como cebo. No hará falta. Pero vamos a aprovechar para atrapar a ese hombre con las manos en la masa. Avisaremos a la seguridad del barco. Montaremos una celada. Y conseguiremos pruebas irrefutables de lo que está pasando». Aquella tarde, mientras ultimábamos la estrategia, sonó de nuevo mi teléfono. Era Michael, pero esta vez su voz sonaba distinta, más ansiosa. «Papá, ¿cómo estás? ¿Estás disfrutando el crucero?» «Muy bien, hijo. Cada día es una nueva aventura. ¿Sigues durmiendo bien en tu camarote? ¿No has tenido problemas de ruido ni nada?» Una pregunta muy específica, como si comprobara si seguía usando mi camarote. «No, hijo. Duermo perfectamente. Es muy tranquilo». «Me alegro, papá. Mañana es jueves, ¿no? ¿Tienes planes especiales? Creo que mañana es la gala del capitán. Va a ser muy elegante». «Ah, sí. Esas fiestas son preciosas». «¿Vas a ir?» «Por supuesto. Ya tengo listo mi traje verde». «Perfecto, papá. Disfruta mucho». «¿A qué hora suelen terminar esas fiestas?» Otra pregunta muy concreta. Michael recopilaba información sobre mi horario. «No estoy seguro. Probablemente tarde, pasada la medianoche». «Bueno, cuando acabe, vete directo a tu camarote a descansar. No pasees por las cubiertas de noche. Puede ser peligroso». Carl me miró con los ojos abiertos de par en par. Michael acababa de darme instrucciones precisas para ir directamente a mi camarote después de la fiesta, justo el lugar donde alguien me esperaría. «No te preocupes, hijo. Iré directo a mi habitación tras la gala». «Perfecto, papá. Te quiero mucho. Que duermas bien». Cuando colgué, Carl y yo permanecimos en silencio varios minutos. «Robert», dijo al fin, «esa conversación lo confirma todo. Michael sabe exactamente cuándo será el ataque. Probablemente él mismo le dijo a ese hombre que mañana por la noche, tras la gala, estaría solo en tu camarote. Carl, tengo miedo. Este plan se está volviendo muy real, muy peligroso». «Lo sé, Robert, pero también estamos muy cerca de tener toda la evidencia necesaria. Una noche más y tendremos lo suficiente para enviar a Michael a prisión durante el resto de su vida». Esa noche no pude dormir. Cualquier ruido en el pasillo me sobresaltaba. Cada balanceo del barco me recordaba lo vulnerable que era en medio del océano. Pero también sentí algo que no experimentaba desde hacía años, una fuerza interior, una determinación feroz a no dejarme vencer. Michael me había subestimado por completo.
Había cometido el error de creer que yo era un anciano indefenso que se rendiría con facilidad. Mañana por la noche descubriría lo equivocado que estaba. El jueves por la mañana, Carl y yo pusimos en marcha la parte más crucial del plan. Teníamos que contactar con la seguridad del barco sin alertar al hombre que me vigilaba, y hacerlo de forma que nos tomaran en serio. Carl sugirió acudir directamente al capitán John Peterson. Como antiguo empresario, sabía que ir a la máxima autoridad era la mejor manera de asegurarnos de que nos escucharan. Robert, me explicó mientras nos preparábamos, los capitanes de crucero están entrenados para manejar todo tipo de situaciones: secuestros, robos, intentos de asesinato. Sabrá exactamente qué hacer. A las 9 de la mañana nos presentamos en la oficina del capitán. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso y una presencia que inspiraba respeto y confianza. Señores, soy el capitán John Peterson. ¿En qué puedo ayudarles? Carl tomó la iniciativa. Capitán, tenemos que reportar una situación muy grave. Un hombre sospechoso está vigilando al señor Robert Sullivan y creemos que su vida corre peligro. El capitán nos invitó a sentarnos y escuchó con atención mientras le contamos toda la historia. Le mostramos las grabaciones de las llamadas con Michael y Clare. Le explicamos lo de los billetes de solo ida y describimos con detalle al hombre que me seguía. Señor Sullivan, dijo el capitán cuando terminamos, esto es extremadamente serio. Si lo que me cuentan es cierto, estamos hablando de un intento de asesinato premeditado en mi barco. Capitán, respondí, entiendo que suene increíble, pero cada pieza de evidencia apunta a la misma conclusión. No me suena increíble en absoluto, replicó con gravedad. Llevo 20 años navegando y lo he visto todo. La codicia puede llevar a la gente a hacer cosas inimaginables, incluso a su propia familia. Carl se inclinó hacia adelante. Capitán, tenemos un plan para atrapar a este hombre con las manos en la masa esta noche durante la gala, pero necesitamos su ayuda y la cooperación de su equipo de seguridad. El capitán escuchó el plan al detalle. Era arriesgado, pero ingenioso. Yo iría a la gala como estaba previsto, pero en lugar de regresar a mi camarote después, me ocultaría con Carl. Mientras tanto, la seguridad vigilaría mi puerta y alrededores para cazar al sospechoso si intentaba algo. Es un buen plan, admitió, pero haremos algunas modificaciones para garantizar por completo su seguridad. Explicó que instalarían cámaras adicionales cerca de mi camarote, que habría agentes de paisano en los pasillos cercanos y que me darían un dispositivo de pánico que podría activar desde cualquier lugar del barco. Señor Sullivan, dijo antes de despedirnos, desde este momento está bajo la protección oficial de este barco. No permitiré que le ocurra nada mientras esté bajo mi responsabilidad. Por primera vez en días, me sentí realmente a salvo. El resto del día transcurrió lentamente. Carl y yo permanecimos en su camarote, repasando el plan una y otra vez, asegurándonos de estar preparados para cualquier eventualidad. A las 5 de la tarde empezamos a arreglarnos para la gala. Era importante que yo pareciera normal, que no diera ninguna señal de que sabía lo que pasaba. Me puse mi traje verde más elegante, me peiné con cuidado y me preparé como si realmente estuviera ilusionado por la fiesta. Carl lucía un traje dorado precioso que le daba un aire sofisticado y seguro. Robert, me dijo al terminar de arreglarnos, esta noche todo cambiará. Mañana por la mañana estarás libre de Michael para siempre, y él afrontará las consecuencias de sus actos. La gala fue espectacular. El salón principal del barco se había transformado en un palacio flotante, con decoración elegante, música en vivo y mesas repletas de comida exquisita. Cientos de pasajeros, impecablemente vestidos, bailaban, reían y disfrutaban de la noche. Pero yo no podía concentrarme en la belleza de la fiesta. Mis ojos buscaban constantemente al hombre de las camisas de colores, intentando localizarlo entre la multitud. Lo encontré junto a la barra, esta vez con camisa blanca y traje negro. Vestido para la ocasión, sí, pero con los ojos fijos en mí, siguiendo cada movimiento. Carl y yo bailamos, comimos, hablamos con otros pasajeros, fingiendo que era una noche normal de vacaciones, pero por dentro contábamos los minutos hasta poner el plan en marcha. A las 11:30 de la noche decidí que era hora. Me acerqué a Carl y le susurré. Es el momento. Voy a salir del salón como si fuera a mi camarote. Espera 5 minutos y sígueme.
Salí del salón principal caminando despacio, como cansado tras una noche larga. Tomé el ascensor hasta la 8ª planta, donde estaba mi camarote. Pero, en lugar de ir a mi puerta, me dirigí con rapidez a las escaleras de emergencia que subían a la planta 12. Desde allí podía ver el pasillo que conducía a mi habitación, desierto, iluminado solo por las luces nocturnas del barco. 5 minutos después llegó Carl y nos escondimos en las escaleras, vigilando mi pasillo por una pequeña ventanilla. —¿Ves algo? —susurró. —Aún no, pero aparecerá. No hubo que esperar mucho. A las 12:15 vimos una figura moverse sigilosa por el pasillo. Era el hombre de la camisa blanca. Ahora llevaba guantes negros y algo en las manos que no alcancé a identificar. Fue directo a mi puerta y se detuvo. Sacó algo del bolsillo, probablemente ganzúas, y empezó a trabajar en la cerradura. —Carl —susurré—, está entrando en mi camarote. Hay que avisar a seguridad ya. Carl activó de inmediato el dispositivo de pánico que nos había dado el capitán. Una pequeña luz roja comenzó a parpadear, enviando una señal silenciosa al equipo de seguridad. El hombre consiguió abrir y entró. Desde nuestra posición, le vimos con una linterna pequeña registrando la habitación. 3 minutos después, los agentes de seguridad comenzaron a aparecer por el pasillo. Se movían en silencio, rodeando mi camarote por ambos lados. De pronto, el hombre salió hacia el balcón. Seguimos observándolo a través de las ventanas interiores. Inspeccionaba la barandilla como si planeara exactamente cómo hacer que mi muerte pareciera un accidente. Entonces actuó la seguridad del barco. 3 agentes entraron a la vez, rodeándolo antes de que pudiera reaccionar. Desde las escaleras se oyó el revuelo al detenerlo. Gritaba, insistiendo en que había entrado por error, que se había equivocado de habitación. Pero al registrarle los bolsillos, encontraron un pequeño frasco con líquido para ganzúas y, lo más incriminatorio, un teléfono con mensajes de texto de Michael. Bajamos a la 8ª planta, donde el capitán John ya supervisaba la situación. —Señor Sullivan —dijo—, hemos capturado a su agresor y encontrado pruebas muy interesantes. Me mostró el teléfono del hombre. Había varios mensajes de Michael con instrucciones precisas. Espera a después de medianoche. Haz que parezca que se cayó del balcón por accidente. Asegúrate de que no haya señales de forcejeo. Sentí una mezcla de alivio y horror. Alivio por seguir vivo, horror por la confirmación final de que mi propio hijo había pagado a alguien para asesinarme. —Capitán —pregunté con voz temblorosa—, ¿y ahora qué ocurre? Ahora, señor Sullivan, este hombre quedará formalmente detenido cuando lleguemos a puerto mañana, y usted tendrá todas las pruebas necesarias para procesar a su hijo por intento de asesinato. La mañana del viernes fue la más larga de mi vida. Tras el arresto del sicario de Michael, Carl y yo nos quedamos despiertos en su camarote, asimilando lo sucedido. El capitán ordenó que el detenido permaneciera en una celda de seguridad del barco hasta llegar a puerto. —Robert —me dijo Carl mientras tomábamos café a las 3 de la madrugada—, ¿te das cuenta de lo que acabamos de hacer? No solo salvamos tu vida, ahora tenemos pruebas irrefutables para enviar a Michael a la cárcel. —Lo sé —respondí, con una extraña mezcla de triunfo y profunda tristeza. Pero, Carl, también acabo de descubrir que mi único hijo, el niño que crié con tanto amor, de verdad quería verme muerto. No sé cómo me recuperaré de esto. Te recuperarás porque eres más fuerte de lo que Michael jamás imaginó, y porque ahora tendrás la oportunidad de vivir libre de su manipulación y su crueldad. A las 6 de la mañana, el detective Harrison me llamó desde Chicago. Había trabajado toda la noche investigando las finanzas de Michael. Señor Sullivan, me dijo con voz excitada, encontré exactamente lo que buscábamos. Su hijo tiene deudas de juego por más de $200,000 con usureros muy peligrosos. Pero no es todo. ¿Qué más halló? Michael ha estado falsificando su firma en documentos bancarios desde hace meses. Usó su casa como garantía para varios préstamos sin su conocimiento. Si usted hubiera muerto, lo heredaría todo y podría pagar sus deudas. Pero, Robert, hay algo más que debe saber. Dígame. Clare también está endeudada hasta el cuello. Tiene tarjetas vencidas por más de $50,000. Ambos estaban desesperados por dinero, y su muerte era la única solución que veían. Cada nueva revelación era como una daga al corazón.
No solo Michael, también Clare había planeado mi muerte por dinero. Detective Harrison, ¿qué necesitamos hacer ahora? Cuando regrese mañana a Chicago, iremos directo a la comisaría. Con toda la evidencia, arrestarán a Michael y a Clare de inmediato. Tras colgar, me quedé largo rato en silencio. Carl respetó mi necesidad de procesar todo lo que había oído. Por fin decidí que era momento de hacer algo que llevaba posponiendo. Llamar a Michael. Carl, dije, quiero llamar a Michael ahora. Quiero oír su voz cuando le diga que sé todo lo que hizo. ¿Seguro, Robert? Puede ser peligroso. Si se da cuenta de que su plan falló, ya no me importa el peligro. Estoy cansado de fingir. Cansado de hacerme el padre ingenuo que no sabe nada. Quiero que sepa que su padre no es el viejo tonto que creía. Marqué el número de Michael. Contestó al segundo tono. Papá, qué sorpresa. ¿Cómo amaneciste? ¿Dormiste bien después de la fiesta? Su voz sonaba falsamente alegre, como siempre, pero ahora oía la mentira detrás de cada palabra. Hola, Michael. Sí, dormí muy bien. Pero tengo que contarte algo muy interesante que pasó anoche. ¿Qué pasó, papá? Pues que, al volver de la fiesta a mi camarote, me encontré a un hombre intentando entrar en mi habitación. ¿Te lo puedes creer? Hubo un largo silencio al otro lado. ¿Un hombre? ¿Qué clase de hombre? Un hombre de unos 40 años. La seguridad del barco lo arrestó. ¿Y sabes qué es lo más curioso, Michael? ¿Qué, papá? Que cuando revisaron su teléfono, encontraron mensajes tuyos. Mensajes donde le dabas instrucciones sobre cómo matarme y hacerlo pasar por un accidente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Duró tanto que pensé que Michael había colgado. Michael, ¿sigues ahí? Papá, dijo por fin, con una voz completamente distinta, fría y calculadora, no sé de qué hablas. Eso es imposible. ¿Imposible, Michael? Tengo grabaciones de todas nuestras conversaciones. Tengo pruebas de que nunca compraste mi billete de regreso. Tengo pruebas de que contrataste a un asesino. Y el detective que contraté tiene pruebas de todas tus deudas de juego y de los préstamos fraudulentos que sacaste usando mi casa. Otro largo silencio. ¿Contrataste a un detective, papá? ¿Te has vuelto loco? No, Michael. Me he vuelto inteligente por primera vez en mi vida. Dejé de confiar ciegamente en ti y empecé a usar la cabeza. Papá, creo que el estrés del viaje te está afectando. Estás diciendo cosas que no tienen sentido. ¿Qué no tienen sentido, Michael? Tu plan fracasó. El hombre al que contrataste está arrestado. Yo estoy vivo. Y mañana, cuando regrese a Chicago, te van a arrestar por intento de asesinato. Papá, necesitas calmarte. Cuando vuelvas a casa, hablamos con tranquilidad. Estás confundido. No estoy confundido, Michael. Estoy decepcionado. Estoy desalentado. Estoy triste por haber criado a un hijo que valoró más el dinero que la vida de su propio padre. Pero confundido no estoy. Y no me llames papá nunca más, dije con una firmeza que no sabía que tenía. Un padre es alguien a quien se respeta, se ama y se protege. Tú solo me viste como un obstáculo entre tú y mi dinero. Escúchame bien, Michael. Cuando llegue mañana a Chicago, entregaré todas las pruebas en la comisaría. Voy a declarar contra ti y me aseguraré de que pases el resto de tu vida en prisión pensando en lo que le hiciste al hombre que te dio la vida. Papá, no puedes hacer eso. Soy tu hijo. Un hijo no intenta matar a su padre. ¿Un monstruo? Sí. Colgué. Carl me abrazó mientras las lágrimas me corrían por la cara. No eran solo lágrimas de tristeza. Eran de liberación, de rabia, de alivio, de dolor. Era como si todos los sentimientos de los últimos días salieran de golpe. Robert, me dijo Carl en voz baja, lo que acabas de hacer requiere un valor increíble. Eso no fue el final de una relación, fue el nacimiento de un nuevo Robert, un hombre que nunca más permitirá que nadie abuse de su bondad. El resto del día lo pasamos preparando el regreso a Chicago. El capitán John nos ayudó a organizar todas las pruebas, las grabaciones de las llamadas, los informes de seguridad, las declaraciones de testigos, las fotos del detenido y de los objetos incautados.
Señor Sullivan, me dijo el capitán antes de la cena, quiero que sepa que en mis 20 años navegando nunca vi a un hombre demostrar tanta valentía y determinación como usted esta semana. Su hijo subestimó por completo a su propio padre. Esa noche, la última del crucero, Carl y yo cenamos en el restaurante principal por primera vez desde el primer día. Ya no tenía que esconderme, ni fingir, ni tener miedo. Carl, le dije, brindando con champán, no sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí. Me salvaste la vida. Robert, te la salvaste tú. Yo solo fui tu compañero de aventura. Pero quiero que sepas que esto también me cambió a mí. Me recordó que a nuestra edad todavía tenemos mucho que ofrecer, mucha fuerza que mostrar. ¿Qué harás cuando volvamos a tierra? Volver a Denver y empezar a vivir más plenamente. ¿Y tú, Robert, qué vas a hacer? Voy a asegurarme de que Michael pague por lo que hizo. Y luego voy a empezar a vivir para mí por primera vez en 64 años. El sábado por la mañana, cuando el crucero atracó en Miami, ya no era el mismo hombre que había subido a bordo 7 días antes. Seguía siendo Robert Sullivan, pero una versión completamente nueva, más fuerte, más lúcido, más decidido. Carl y yo nos despedimos en el puerto con lágrimas en los ojos y la promesa de mantenernos unidos para siempre. Había sido más que un amigo, fue mi hermano, mi aliado, mi salvador. Robert, me dijo al abrazarme por última vez, recuerda que ya no eres el hombre que se sacrifica en silencio. Eres el hombre que lucha por su vida y gana. No olvides nunca esa fuerza que descubriste. No la olvidaré, Carl. Y tampoco olvidaré que, cuando más lo necesitaba, apareciste en mi vida como un ángel. Mi vuelo a Chicago salía a las 3 de la tarde. Tenía tiempo de llamar al detective Harrison y confirmar que todo estaba listo. Señor Sullivan, me dijo, lo tengo todo preparado. En cuanto aterrice, iremos directos a la comisaría. El jefe ya revisó las pruebas que le envié y está listo para proceder con las órdenes de arresto. Durante el vuelo, no pude evitar repasar todo lo ocurrido. Una semana atrás, era un hombre de 64 años viviendo en silencio, dedicado a complacer a los demás, subestimado e ignorado. Pero esos 7 días me transformaron. Descubrí una inteligencia estratégica que nunca había usado, un valor que jamás había mostrado, una determinación que no sabía que tenía. Al aterrizar en Chicago, el detective Harrison me esperaba en el aeropuerto. Era un hombre de unos 50, alto, canoso, con una presencia que inspiraba confianza. Señor Sullivan, dijo estrechándome la mano. Es un honor conocerle por fin. Lo que hizo en ese crucero fue extraordinario. Detective, yo solo hice lo necesario para sobrevivir. No, señor. Hizo mucho más que sobrevivir. Orquestó la caída de su propio hijo con una precisión que admiran incluso los detectives más veteranos. Fuimos directamente a la comisaría, donde nos aguardaba el jefe Carlos Martínez, un hombre serio de unos 40 que había revisado minuciosamente todo. Tras escuchar mi declaración completa, dijo: Señor Sullivan, en 15 años como jefe, nunca vi un caso tan bien documentado por la propia víctima. Las grabaciones, la evidencia financiera, los testimonios de la tripulación. Todo conforma un caso sólido como una roca. ¿Y ahora qué sucede? Pregunté. Emitimos órdenes de arresto para Michael Sullivan por intento de asesinato, conspiración y fraude financiero, y para Clare Sullivan por conspiración y complicidad en intento de asesinato. Ambos serán detenidos antes de que termine el día. 2 horas después, estaba sentado en el salón de mi casa, esperando. El detective Harrison insistió en quedarse hasta que arrestaran a Michael y a Clare por si intentaban algo desesperado. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Era el jefe Martínez. Señor Sullivan, tengo noticias. Michael y Clare han sido arrestados. Los encontramos en su casa, aparentemente preparándose para huir del país. Tenían maletas hechas y billetes a Toronto. Sentí una mezcla de alivio y una tristeza profunda. Alivio por estar, por fin, completamente a salvo. Tristeza por la confirmación definitiva de que mi hijo realmente quiso verme muerto. ¿Qué les ocurrirá ahora? La justicia seguirá su curso. Con toda la evidencia, probablemente recibirán largas condenas. Michael afronta cargos que podrían llevarlo a 20 años. Clare,
Como cómplice, se expone a hasta 10. Esa noche, solo en casa por primera vez en una semana, me senté en mi sillón favorito y pensé en todo lo que había cambiado. Ya no tenía que vivir con miedo a mi propio hijo. Ya no tenía que fingir que no sabía cuán cruel era. Ya no tenía que sacrificar mi bienestar por alguien que no me valoraba. Y, sobre todo, había descubierto algo de mí que jamás conocí: era capaz de luchar por mi vida y ganar. Los meses siguientes fueron un torbellino legal. Tuve que testificar en el juicio, enfrentar a Michael, revivir cada detalle de su traición. Doloroso, sí, pero liberador. Durante el proceso, Michael intentó presentarse como el hijo arrepentido, como un hombre que cometió un error terrible pero amaba a su padre. La evidencia lo aplastó: grabaciones, mensajes de texto, el testimonio del sicario, la documentación financiera. Todo dibujaba a un hombre que planeó con frialdad el asesinato de su propio padre. El día de la sentencia, Michael recibió 18 años de prisión. Clare, 8. Al oír el veredicto, no sentí alegría, pero sí justicia. Después del juicio, tomé decisiones importantes. Vendí la casa donde viví tantos años, demasiados recuerdos dolorosos, y con el dinero compré un piso pequeño y cómodo en otra zona. Pero lo más importante fue que hice con mi tiempo. Empecé a trabajar como voluntario en un centro de ayuda para hombres mayores víctimas de abuso familiar. Aprendí que muchos de mi edad sufren en silencio, permitiendo que familiares los maltraten porque creen que no tienen opciones. Caballeros, les decía a los que llegaban al centro, quiero contarles cómo mi propio hijo intentó matarme y cómo logré no solo sobrevivir, sino también llevarlo ante la justicia. Cada vez que relataba mi historia, veía en sus ojos el mismo despertar que yo viví en el crucero: entender que no están condenados a ser víctimas, que tienen más fuerza y recursos de los que imaginan. Carl y yo mantuvimos la amistad con llamadas semanales y visitas ocasionales. Se había convertido en más que un amigo, mi hermano de batalla, el hombre que me ayudó a descubrir quién era en realidad. Un año después del crucero, vino a visitarme a Chicago. Cenábamos en mi nuevo piso cuando me hizo una pregunta que me sorprendió. Robert, ¿alguna vez te arrepentiste de exponer a Michael? ¿Sientes nostalgia por la relación que creías tener? Carl, respondí sin dudar, la relación que pensaba que tenía con Michael nunca existió. Era una ilusión basada en mi necesidad de creer que había criado a un buen hombre. La verdad es que Michael siempre fue manipulador, egoísta, y siempre me vio como un medio para conseguir lo que quería. Yo no quise verlo. ¿Y no echas de menos tener familia? Tengo familia, sonreí. Te tengo a ti. Tengo a los hombres del centro, que se han vuelto mis hermanos. Tengo una vida llena de personas que me valoran por quien soy y no por lo que pueden sacar de mí. En mi segundo aniversario de regreso del crucero, decidí hacer algo que simbolizara mi transformación completa. Me apunté a clases de baile. A los 66, aprendí swing, salsa y salón. Señor Sullivan, me dijo mi profesor, un joven de 30 llamado Luis, nunca vi a alguien de su edad moverse con tanta seguridad y elegancia. ¿Dónde aprendió esa confianza? La aprendí en el mar, respondí sonriendo. Aprendí que, cuando un hombre lucha por su vida, descubre una fuerza que no sabía que tenía. Ahora, cuando miro atrás, no veo esos 7 días como los más oscuros de mi vida. Los veo como los días que me salvaron, los días que me enseñaron quién soy en realidad. Soy Robert Sullivan, un hombre que sobrevivió a la traición más profunda. Un hombre que convirtió a su propio hijo de cazador en presa. Un hombre que, a los 64 años, descubrió que nunca es tarde para renacer. Y si algún hombre de mi edad se siente indefenso, subestimado o traicionado por su familia, quiero que sepa que tiene dentro una fuerza capaz de mover montañas. Solo necesita decidir usarla. Porque cuando un hombre como yo dice, si así lo quieres, hijo, que sea a tu manera. Pero te vas a arrepentir 3 veces, no hace una amenaza vacía. Hace una promesa que cumplirá hasta el final. Y Michael se arrepintió. Se arrepintió cuando lo arrestaron. Se arrepintió cuando lo condenaron. Y seguirá haciéndolo cada día de los próximos 18 años que pasará en prisión, recordando que subestimó por completo al hombre que le dio la vida. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me escuchas? Te leo en los comentarios. En pantalla tienes 2 nuevas historias de vida que te recomiendo.
Hay mucho más en el canal. No olvides suscribirte. Hasta la próxima historia de vida, con cariño y respeto, desde los consejos de un padre.